antier recibí un correo de nuestro hermano Maurice Ribolá y él ya me está dando fechas. El primero Dios llega el 5 de septiembre y se va hasta el 29 de octubre. Aleluya. Esto quiere decir que viene con el propósito de trabajar mucho. Gloria al Señor. Claro que lo vamos a cuidar, pero esto nos da oportunidad de que visite casi a todas las iglesias. Aún con estos 2 meses, casi 2 meses que él va a estar por aquí, no va a cubrir como a 4 o 5 iglesias. Así que, bueno, de todos modos damos gracias a Dios por su visita y estamos muy alegres, muy contentos porque ahora ya podemos anticiparnos y separar fechas. Yo voy a tener que irles avisando a las iglesias en qué fechas se les va a visitar para que ellos también puedan separar esos días y puedan prevenirse. Alabado sea Dios. Así que es una gran bendición y bueno, ahora estamos hablando del campamento y creemos que va a ser una gran bendición el campamento, pero ya desde ahora podemos estar anticipando que los días 12, 13 y 14 de septiembre vamos a tener nuestra convención ministerial y vamos a tener la oportunidad de recibir pues a todo el equipo que está trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Bueno, gloria a Jesucristo. Eso es un motivo de gran gozo. Aleluya. Bueno, también pues vamos a continuar con el estudio de las verdades dispensacionales como la séptima verdad clave o la séptima llave que abre la revelación de la Escritura para que nosotros podamos conocer aquellas cosas que antes fueron misterios, pero que ahora son dadas a conocer a través del Evangelio para toda la iglesia y para que la iglesia muestre la multiforme sabiduría de Dios que antes era un misterio. Alabado sea Dios. Y bueno, hemos mirado el tiempo de los patriarcas y después estamos ahora en la dispensación de la ley. Dentro de la dispensación de la ley vimos esta primera etapa en la historia de Israel, que es su éxodo, su peregrinaje en el desierto y la conquista de la tierra prometida. Alabado sea Dios. Yo sé que hay mucha riqueza, mucha bendición, mucha enseñanza en todo lo que la Biblia nos muestra en el libro de Josué, que nos da estrategias de cómo nosotros podemos heredar o poseer nuestra tierra prometida, que es toda la palabra de Dios entregada a nosotros mediante principios y promesas que fluyen leche y miel. Alabado sea Dios. Y bueno, vamos a mirar una segunda etapa en esta historia de Israel, ya como nación, ya como el pueblo de Dios, ya como el vehículo a través del cual Dios se va a dar a conocer a todas las naciones. Alabado sea Dios. Y bueno, vamos a mirar el tiempo de los jueces. También lo vamos a ver en una visión panorámica. Vamos tal vez a tomar algunos detalles que valen la pena mencionar, pero hay también mucha riqueza porque el tiempo de los jueces nos va a hablar de la profundidad del propósito de Dios. Alabado sea Dios. Y este tiempo, que parece un tiempo extraño, difícil, a veces pues vemos muchos errores en el pueblo de Dios y pensamos que lo que ahí está no es realmente modelo de nada. Pero realmente, hermanos, en el libro de los jueces, en este tiempo en que Israel todavía no era un reino, pero ya estaba habitando en su tierra prometida, ya había tomado posesión de sus territorios, bueno, pues ellos pues van a entrar en una situación que también tiene para nosotros una enseñanza.
Y bueno, podemos ver allí en Jueces 1, entrando ya en materia, Jueces 1, alabado sea Dios. Vamos a leer los versículos 21 al 36. Y dice la Escritura: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no echaron los hijos de Benjamín. Y así el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y fue Jehová con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y dijéronle: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, e hiriéronla a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y fuese el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, mas al cananeo quiso habitar en la tierra. Empero como Israel tomó fuerzas, hizo a Canaán tributario, mas no lo echó. Y bueno, lo que nos damos cuenta es que cuando Israel ya no tiene un líder como lo fue Josué después de Moisés, y cuando han muerto los ancianos, vamos a leer el texto, que conocían la verdad y estaban conscientes de las bendiciones que Dios había dejado, bueno, pues durante ese tiempo se conservó el pueblo bien. Pero cuando murieron los ancianos, después de Josué, bueno, el pueblo de Israel se desvió. El pueblo de Israel dejó el modelo de Dios y empezó a copiar la manera en que practicaban sus costumbres los pueblos de alrededor. Y algo que pasó es que lo que estamos leyendo es que ellos tomaron posesión de su tierra, pero no echaron a sus enemigos que estaban en la tierra. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, dice que habitaron juntamente con ellos, y dice que esto les llevó a un punto. Dice, bueno, si ellos están aquí y nosotros somos más fuertes, hagamos los tributarios de nosotros. Ellos se acuerdan de que ellos fueron siervos en la tierra de Egipto, y ahora ellos están pensando, ahora nosotros somos los fuertes, y ahora otros pueblos más débiles nos van a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque ya los diezmamos, ya les vencimos, y entonces ahora ellos nos van a servir. Dice, y los hicieron tributarios. Y hermano, Dios le dijo que no hicieran eso. Dios les advirtió: cuando Dios les dé la tierra y ustedes conquisten la tierra, no emparenten con ellos, no los hagan tributarios, porque esto volteará tu corazón, aprenderás sus maneras y te será por tropiezo. Así que estaban advertidos de que esto no debía hacerse, pero ellos lo consideraron como un buen modelo. Egipto funcionó muy bien, teniendo gente que trabajara para ellos.
ancianos. Y andando el tiempo, ellos no prepararon una generación que le sucediera con el mismo estándar, con la misma doctrina, con la misma visión. Y entonces, cuando fallecieron aquellos ministros de Dios, la iglesia se quedó solo con ancianos. Y esa es una etapa que nosotros vemos que pasó con el pueblo de Israel. Ellos, después de Josué, se quedaron con los ancianos. Y los ancianos sabían, pero cuando fueron muriendo los ancianos, la iglesia se quedó sin liderazgo y sin enseñanza. Y esta es una situación real que la iglesia vivió. Y entonces, ¿qué pasó? La iglesia empezó a sincretizar con las religiones que estaban alrededor. Gloria a Dios. Ustedes recordarán que allá en el siglo III, cuando está gobernando Constancio y después su hijo Constantino, ellos dejaron de perseguir a la iglesia que estaba en Roma, y dejaron de matar cristianos y de llevarlos al circo romano para ser devorados por las fieras o para ser quemados en hogueras. Todo esto se acabó, y entonces este emperador, que no se convirtió al cristianismo, pero que pudo considerar como un buen político que para poder unificar su reino necesitaba conciliar las diferentes creencias o religiones que había en su imperio. Y entonces había principalmente 3 fuentes, que eran las situaciones del Imperio Romano, con todas las mitologías o toda la religión griega. Y también vemos a los orientales y toda la situación que viene del oriente, de Mesopotamia y de más al oriente, donde se adoraba en una manera importante a Nimrod y a todas las derivaciones que venían de Caldea. Y después la parte nórdica, o la parte donde ahora conocemos como Europa, y en esa parte había también druidas y otras costumbres, otras prácticas religiosas que eran paganas. Y entonces Constancio trató de unificar su imperio a través de una fiesta que les fuera común, y empezó a poner a los teólogos egipcios a investigar acerca de cuándo fue que nació Jesús. Y ellos llegaron a una fecha de por ahí de abril. Por causa de que no había de dónde obtener una información certera. Gloria a Dios. ¿Por qué no hay una información certera acerca del nacimiento de Jesús? Porque para nosotros no es importante la fecha, sino para nosotros es importante el hecho. Él vino, Él se encarnó, Él se hizo hombre, Él tuvo una vida de servicio, primero de entrenamiento, luego de servicio, y después tuvo un sacrificio, y entonces nos entregó la salvación. Él resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre, es cabeza de la iglesia está en la tierra y es su cuerpo. Pero en todas estas situaciones, para ellos era muy importante, para Constancio y luego para Constantino, de que se unificara su imperio. Y entonces, en las costumbres del oriente, el árbol de Nimrod y la manera en que celebraban a través de una encina que había reverdecido, ellos celebraban el resurgimiento de Nimrod como alguien que era generoso y que daba regalos.
Y su madre, Semíramis, pues promulgó mucho la situación, y ella fue considerada como la madre de Nimrod, como la reina del cielo. Y estos son orígenes oscuros, pero el sincretismo precisamente pone en común las situaciones que un pueblo cree con relación a lo que otros creen, de tal manera que se unen a través de adoptar las costumbres de los otros. Y bueno, los nórdicos también tenían su adoración a Odín, y tenían también la situación de un árbol sagrado al que ellos adoraban, y entonces todo esto empezó a ser una situación que los cristianos, que ya no estaban siendo perseguidos, que se habían relajado de una situación de estar siempre en expectativa para estar en una vida cómoda, bueno, se empezaron a, como en el tiempo de los jueces, se empezaron a mezclar y a sincretizar o a adoptar las costumbres de los otros pueblos. Esto no tomó una década o 100 años, tomó bastante tiempo, pero poco a poco la iglesia se diluyó en medio de las situaciones. Ya no había apóstoles, ya no había profetas, ya no había evangelistas, solo había obispos. Esto quiere decir, solo quedaban los ancianos. Gloria a Dios. Y entonces empezó a haber ancianos que tenían gobierno, o obispos que tenían gobierno sobre cada ciudad donde estaban las iglesias. Y entonces el obispo ya era como un supervisor general de las iglesias de esa ciudad. Y así cada ciudad tenía su obispo. Y bueno, todos los obispos estaban en comunión, pero cada quien estaba teniendo su propia interpretación. Allí están los llamados padres de la iglesia, San Jerónimo y San Bartolomé y San Agustín, y mucha gente que tenía celo por la verdad, pero que ya no tenían una situación de llamado y de entrenamiento ministerial, porque ya no había quien lo hiciera. Y entonces, la iglesia cambió el modelo de Dios y tomó o adoptó un modelo humano, una organización. Y bueno, allá por el año 606, nosotros vemos que Tito Vespasiano, el emperador Tito, en aras de que las cosas se dieran a su favor y que su imperio no se quebrantara, entonces él nombra al obispo de Roma como el obispo primado o como el obispo principal. Así que un emperador le da una autoridad a uno de los obispos sobre los demás obispos. Y es allí donde empieza realmente el catolicismo, cuando ya empieza el papado, cuando ya hay un obispo primado o un obispo que tiene autoridad sobre los demás obispos. Y entra la situación de la Edad Media, y entonces nosotros vemos cómo se va corrompiendo todo, y de la iglesia original, solo quedan recuerdos, y hay tanta ignorancia, y hay tanto, estoy diciendo cosas que están en las enciclopedias, que están registradas en la historia, pero que las estoy dando así a grandes pasos, porque, nos demos cuenta que el tiempo de los jueces está hablando del tiempo en que la iglesia perdió el modelo de Dios y empezó a caminar en costumbres y tradiciones mezcladas con el paganismo, y que llevó a la iglesia, como llevó a Israel, a vivir un tiempo de y de oscuridad. Bendito sea el Señor. Vamos a ver allí en el capítulo 2 de Jueces, dice la Escritura: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochín,
Y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres. Y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y bueno, vemos nosotros como Dios está allí, y Dios tiene el mismo corazón y el mismo propósito de bendecir, pero el pueblo ya no aprecia la bendición de Dios y ya no hace caso de lo que Dios ha establecido, sino más bien ellos empiezan a establecer sus propias maneras de funcionar. Y bueno, este es un tiempo de deterioro, de decadencia, es un tiempo difícil, pero nunca Dios los dejó. Versículo 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Y este es un tiempo, hermanos, donde ya lo sobrenatural, lo milagroso, lo poderoso de Dios ya no tiene ocasión, ya no se manifiesta. Él los entregó en manos de robadores. ¿Qué quiere decir esto? Que vino gente que les robó su herencia, que les robó su bendición. ¿Por qué? Porque ellos estaban contentos con las cosas que habían aprendido de los pueblos vecinos y de los que estaban subordinados a ellos. Entonces aprendieron sus maneras y rompieron el modelo de Dios. Entonces Dios se enojó y Dios trajo sobre ellos diferentes juicios. Y bueno, ellos adoraban a Baal, adoraban a Astarot, y empezaron a adorar a otros dioses que estaban siendo venerados y adorados por los pueblos vecinos. Y entonces esto está hablando de esa decadencia en la cual la presencia de Dios ya no es manifiesta, donde ellos, siendo el pueblo de Dios, están viviendo en una manera precaria, donde están entretenidos en las tradiciones, pero ya no más son edificados en la verdad. Ellos han abandonado el estándar de Dios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Esto quiere decir ya no va a haber bendición más para el pueblo de Dios? No, hermanos, sino lo que nosotros vemos es que Dios va a hacer diferentes cosas interesantes. Quisiera que viéramos Deuteronomio 7, versículo 1 al 4. Deuteronomio 7, nada más para tener memoria de lo que mencionamos. Y dice ahí en Deuteronomio 7, versículo 1 al 4: cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra a la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti a muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás, y no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Esto es, los vas a hacer tributarios, los vas a someter y te van a servir. No lo hagas. La advertencia de Dios es: cuando yo te entregue la tierra, guárdate de esto. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Qué se convirtió la iglesia? La iglesia se convirtió en una organización controlada por hombres. Bendito sea Dios. Y entonces había ausencia de la manifestación de Dios a través de los dones y a través del ministerio. Ya no había más esta vida abundante que Dios le había dado a la iglesia cuando empezó, y que perduró hasta que murieron los ancianos verdaderos.
los que habían conocido la verdad. Bueno, gloria al Señor. Y con esta advertencia, el pueblo de Dios se alejó. Allí en Jueces, capítulo 2, dice el versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Tinam Sera, en el monte de Efraín, en el norte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y quiero que notes la importancia que tiene el que tú eduques a tus hijos. La educación siempre debe darse en casa. Gloria a Dios. A la escuela primaria y al kinder y a las escuelas se va para recibir un entrenamiento de tipo académico. Es decir, les van a enseñar las ciencias, les van a enseñar diferentes disciplinas que tienen que ver con la formación que les va a permitir tener herramientas, conocimientos que les hagan tener un oficio o una profesión que les haga productivos. Eso es la educación en el hogar y la formación técnica en las escuelas. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, descansamos en que nuestros hijos van a recibir algún tipo de enseñanza cuando van a la escuela dominical. Y nos conformamos con eso y no tenemos una supervisión, ni cumplimos los mandamientos de Dios que le dice Dios a Israel. Estos mandamientos que yo te mando hoy, los tendrás delante de tus ojos. Y los repetirás cada día a tus hijos cuando se levanten, cuando se sienten a la mesa, cuando salgan por el camino. Los pondrás en las portadas de tus entradas y las atarás al cuello y las pondrás en tus manos. Hermanos, es nuestro deber como padres el educar a nuestros hijos. Y te digo, nunca será suficiente lo que hagas. Así que no hagas poco, haz mucho, haz todo lo que puedas, hazlo bien. Sé responsable de la responsabilidad de darle formación a tus hijos para que tengan el temor de Dios y para que no se aparten de sus caminos. Alabado sea Dios. ¿Qué pasa cuando hay esa generación que se pierde porque no ha habido una instrucción, no se ha dejado a los hijos un fundamento en su vida espiritual, y entonces ellos empiezan a mirar cómo se hacen las cosas afuera? Bueno, se les empieza a antojar ir a la disco, se les empieza a antojar ir a los bares, ir a convivir con todos los muchachos de su edad, y dicen, ¿qué tiene de malo? La pregunta no es ¿qué tiene de malo? La pregunta es ¿qué tiene de bueno? Y entonces se empieza a relajar el modelo de Dios, la gente empieza a contemporizar con el mundo, y la debilidad espiritual se hace manifiesta en la iglesia. Es importante, pues, que nosotros nos demos cuenta de este paralelo que está viendo con esta época que Dios dejó perfectamente delimitada en el tiempo de la ley, y que tiene que ver con lo que pasó con la iglesia cuando dejó de haber una continuidad en el ministerio y en la doctrina. Alabado sea Dios. Entonces, dirás, ¿por qué dices alabado sea Dios? Si eso estaba muy mal. Porque Dios prevaleció. Porque Dios, a pesar de la apostasía del pueblo, Dios les bendijo. Y fíjate lo que dice. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho,
y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Hay cristianos que están siendo afligidos por la voluntad de Dios, y hay cristianos que están en aflicción por haber abandonado el camino de Dios. Y se quejan y se resienten con Dios cuando Dios no los dejó, ellos dejaron a Jehová. Ese es el punto. Mas Jehová, fíjate bien lo que dice el versículo 16, mas Jehová suscitó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, y tampoco oyeron a los jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y apartaron bien prestos el camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Quiero que notes una iglesia llena de cosas que no son de Dios, que no hay pureza, sino que ellos están, con una mezcla perniciosa para la iglesia, porque están practicando costumbres paganas y están entretenidos en muchas tradiciones. El día del pastor, el aniversario de la iglesia, el día de la madre, el día del padre, y la Navidad y Semana Santa, y para colmo, el que la iglesia practique el Halloween y permita que los jóvenes se mezclen con cosas que ya no son solamente humanas, sino son satánicas. Y hermanos, la miseria que vino al pueblo de Israel es una figura de la miseria que ha vivido la iglesia por estar lejos del camino de Dios, por no tener verdaderos ministros, por tener hombres que han sido entrenados por medio de seminarios, a través de herramientas que son filosóficas y que tienen que ver con la herencia griega y romana que la iglesia tuvo por causa de Constancio y de Constantino. Lo podemos mencionar así a grandes rasgos, pero bueno, dice la Escritura, el versículo 18, y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y bueno, yo estaba mirando, aquí hay una palabra que se traduce como arrepentimiento, y dice Jehová se arrepentía. Y hay otro texto en la Biblia que dice que Jehová no es hijo de hombre para que se arrepienta.
personas de Dios que les levanten, que les aviven. Y entonces vemos como a través de la historia de la iglesia, Dios se suscitó personas que pudieran restaurar a la iglesia. Pero durante el tiempo que vivían estas personas, bueno, el pueblo mejoraba su vida espiritual, pero cuando ellos morían, ellos se volvían otra vez a las costumbres y a las tradiciones que los atrapaban. Y entonces era un ir y venir. Esto se le llama avivamientos. ¿Y qué ha pasado a través de la historia de la iglesia? Ha habido diferentes avivamientos, donde Dios levanta a alguien que es un hombre de Dios, y mientras este hombre de Dios vive, entonces la iglesia está buscando a Dios, este hombre de Dios muere, y ellos se vuelven seguidores de los recuerdos de ese hombre. En vez de buscar a Dios, se vuelven luteranos, por ejemplo. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, estos hombres de Dios, prefigurados por los jueces, están siendo oportunidades que Dios le dio a la iglesia, y la iglesia vivió tiempos de bendición a través de la historia de la iglesia, como Israel tuvo tiempos de bendición a través de los jueces que Dios les enviaba. Bendito sea Dios. Esto era como una etapa en donde Israel todavía no era un reino, pero era una nación, la nación de Dios, en la cual Dios estaba cumpliendo ciertos propósitos para dejarnos a nosotros una ilustración de cómo están sucediendo las cosas y podamos comprender la etapa en que la iglesia puede llegar a ser el reino de Dios, a la etapa en la cual solamente tiene diferentes hombres de Dios suscitados de tiempo en tiempo, de lugar en lugar, en donde ellos tienen un avivamiento. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Y bueno, dice la Escritura, mas muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él como sus padres lo guardaron o no. De Josué. Así que quiere decir, Dios tenía un propósito. La decadencia tenía que ser parte de la experiencia de Israel para que ellos pudieran entrar a la siguiente etapa de ser un reino, pero que al entrar en esta nueva etapa ellos pudieran tener un orden, tener una restauración del modelo y pudieran recibir una bendición teniendo un señorío verdadero, el señorío de Cristo. Bueno, gloria al Señor. Voy a mencionar cuáles fueron los 12 jueces que aparecen allí en el libro de los jueces. Y yo creo que cada una de las historias de cada uno de estos jueces tienen para nosotros una enseñanza. Si sabemos que son 12 y sabemos que son 12 los fundamentos de la iglesia, entonces podemos ver en cada uno de los jueces cómo Dios estaba tratando con Israel para corregir sus malos caminos y introducirlos otra vez a una iglesia, a un pueblo con fundamento. Alabado sea Dios. Y bueno, el primero de ellos se llamó Otoniel. Está allí en el capítulo 3, versículo 9, y dice la Escritura, y clamaron los hijos de Israel a Jehová,
Y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y librólos, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y quiero que notes, Otoniel es todavía alguien que heredó parte de la bendición de Dios a través de Caleb. Josué y Caleb, aquellos que le creyeron a Dios en el desierto, que entraron a la tierra prometida, que conquistaron su territorio. Caleb, un hombre de 80 años, que dice, tengo la fuerza de 40 años, y entonces dame la tierra que Dios me prometió. Y Josué le entrega las tierras que le correspondían, y él ve que esta tierra estaba habitada por gigantes y los vence. Bueno, el nieto de Caleb es Otoniel. Otoniel todavía traía un recuerdo importante en su vida de las cosas que le había platicado su abuelo, su padre, y entonces él fue tomado por Dios, a Otoniel, para que él fuera un salvador. Quiero que escuches esto: un salvador, alguien que les librara de la servidumbre que estos pueblos ya le habían impuesto a Israel, que les robaban sus cosechas, que venían, los atacaban, y bueno, Israel estaba empobrecido, estaba en una miseria, que está hablando de la miseria espiritual que existió en la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Y dice, yo los dejé para que ustedes escogieran entre si me iban a servir a mí o no. Gloria a Dios. El propósito de Dios siempre es el mismo: bendecirte. Pero Él te va a bendecir hasta donde tú te dejes. Tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, y tienes que desprenderte de cosas que tal vez son muy preciosas a tu corazón, pero que no están en la palabra de Dios, que no tienen su fundamento allí. Y cuando menciono Navidad, hermanos, es un ejemplo de muchas tradiciones que hay en la iglesia. Pero ¿por qué Navidad se convirtió en algo sagrado para el cristiano, para el evangélico, para el protestante? Bueno, porque cuando Lutero sale de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tenía un santoral, tenía todos los días del año dedicados a un diferente santo o virgen. Y los únicos días que la Iglesia Católica le dedica a Cristo son Semana Santa y Navidad. Así que cuando ellos salen de la Iglesia Católica, salen con lo único que tienen de Cristo, y conservan la Semana Santa y la Navidad. Y bueno, Lutero celebró esto. Sin embargo, Dios trajo un despertamiento espiritual a través de Lutero. Aunque era solo el inicio de una restauración, fue una grande reforma. Alabado sea Dios. Después de eso le siguieron otros jueces, podemos decirlo así, otros hombres de Dios que Dios les suscitó para salvar a la iglesia de todas las situaciones que ellos estaban careciendo, de todas las servidumbres que tenían espiritualmente hablando. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, la reforma no fue algo que sucedió y la iglesia quedó perfecta. Fue un primer paso que Dios dio para traer una mayor restauración a medida que ellos iban caminando y iban conociendo la voluntad de Dios. Es un proceso de restauración. Es algo que Dios tiene que hacer por etapas. ¿Por qué? Porque Él conoce cómo el hombre tiene un afán de control, y quiero que esto tomes mucha conciencia. El hombre siempre tiene un afán de control. Fue diseñado para enseñorearse de todas las cosas. El pecado le quitó el señorío al hombre, y el señorío fue del pecado. Cristo viene y se constituye en nuestro Señor, pero nosotros todavía seguimos atados a muchas cosas que tienen que ver con el pecado.
que tienen que ver con las tradiciones, con las costumbres. Entonces, Dios tiene que ir eliminando de nuestra vida paso a paso todas aquellas ataduras, todos aquellos tropiezos, aquellos estorbos que se dieron a través de la historia de la iglesia. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Después de Otoniel, Dios levanta a Ahod, hijo de Gera, en el versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó Salvador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y ciñósele debajo de sus vestidos a su lado derecho, y presentóse el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió de los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla, y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban, y llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado sobre una sala de verano, y Ahod dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, y él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Quiero que notes cómo Dios usó a Ahod para matar al que estaba sojuzgando Israel. Un rey mega gordo. Así que él hizo un gran puñal, y la Biblia dice grandote. Y entonces él lo escondió bajo su ropa, y cuando le dijo al rey que quería decirle un secreto de parte de Jehová, y el rey se para, entonces él agarra el puñal, se lo mete con tal fuerza que entra la misma empuñadura del puñal, ya no se detiene entrando la hoja, sino le mete toda la empuñadura, y como él estaba muy obeso, pues le rompió todas las tripas, y dice que salió el estiércol. Pero este es un libramiento que Dios hizo, y por supuesto esto tiene una enseñanza importante, como cada uno de los jueces. El siguiente juez fue Samgar, hijo de Anad, en el versículo 31, y dice la escritura: y después de este fue Samgar, hijo de Anad, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ahí tenemos a otro juez que Dios levantó, y también tiene para nosotros enseñanza. Después vino un tiempo en el que Dios llama a alguien para ser juez, pero este alguien no quiere. Gloria al Señor. Y vamos a ver ahí en Jueces 4, versículo 4, dice: y gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y díjole: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sinón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tu mano? Y quiero que notes que Débora es una mujer, y muchas toman el ejemplo de Débora para decir: mira cómo Dios usa a las mujeres. Y te quiero decir, ¿por qué Dios usó a Débora? Porque Barak no quería. Y entonces Débora tiene que venir con Barak y decirle: Dios te llamó, y Dios ya entregó al enemigo en tu mano, tú vas a salvar a Israel.
Y bueno, entonces dice, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si tú no fueres conmigo no iré. Quiero que notes cómo él es un mandilón. Y él está diciendo, no, yo no puedo solo. Si tú, Débora, vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas, yo me abro. ¿Sí? Yo no le entro. Dios lo había llamado. Gloria a Jesús, a nuestro Dios. Dice, y juntó Barak en Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Y Eber, cineo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y puesto su tienda hasta el valle de Saananim, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros herrados con todo el pueblo, y con él estaba, después de Aroset de las gentes hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, escucha bien, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de las gentes, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, cineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, de la casa de Eber, cineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella y a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y bueno, es una historia hermosa, pero quiero que notes en lo que acabamos de leer, como ella le acompañó, pero cuando fue la batalla, Débora no fue con él. Él tuvo que ir solo. Y quiero que notes esto, porque cuando nosotros vamos a Hebreos 11, y vemos la lista de los héroes de la fe, quiero que notes cómo están ahí mencionados algunos de los jueces. Y dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, y estos son jueces. Pero bendito sea Dios, lo que está diciendo, tiempo me faltaría contando de cada uno de ellos. Y no está mencionada Débora, está mencionado Barak, porque Dios lo había llamado a él. Y ella le está diciendo a él, no es bueno que Dios entregue a tus enemigos en manos de una mujer. Si quieren seguir el ejemplo de Débora, deben saber que Dios ha estado usando a mujeres por falta de varones, pero que cuando el varón responde al llamado de Dios, la mujer, que sabe su lugar, sabe que no es su lugar el liderazgo, entonces ella se hace a un lado y deja que aquella persona que es llamada por Dios ocupe su lugar, y entonces Dios respalde y le dé la victoria a este varón. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Y conste que Dios no discrimina. Lo que quiero decir, la mujer no es inferior al varón. En muchos aspectos ella tiene grandes habilidades, pero servir a Dios en la iglesia
no depende de las habilidades naturales de la persona, sino depende del llamado de Dios, de el respaldo de Dios, de la gracia de Dios, de la vida de Cristo que está fluyendo a través de ese vaso de barro, a través de ese ministro. Gloria a Dios. Así que no son las habilidades humanas puestas al servicio de Dios, sino es la gracia de Dios fluyendo a través de aquellos que son vasos escogidos, en donde Dios va a depositar la alteza de su poder. Alabado sea Dios. ¿Y por qué Débora no está contada? ¿Por qué Dios la quitó de este libro? ¿Por qué Dios no la menciona? Ella no está reclamando eso, ni lo reclamó entonces, ni lo podría reclamar nunca, porque ella sabía su lugar. Ella estaba haciendo algo porque a quien Dios había llamado no estaba respondiendo al llamado de Dios. Ella lo tiene que reconvenir, le tiene que decir: Dios te llamó, a ti te va a entregar, en tu mano va a quedar Sísara, en tu mano va a quedar el ejército de Sísara, y tú vas a librar a Israel de esta opresión. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, ahí está Barak, pero bueno, Samgar es hijo de Nat, está en el 31 como lo vimos. Débora entonces, ante el pusilánime de Barak, ella ejerce por un tiempo, lo anima a él entra, responde a su llamado, y entonces Dios entrega a sus enemigos en manos de Barak. Y Barak está mencionado entre los héroes de la fe. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Después de Barak viene Gedeón. Gedeón también es un hombre con varios capítulos en el libro de Jueces, donde se narra cómo Dios le llama. Está ahí a partir del capítulo 6, versículo 11, cómo Dios llama a Gedeón, cómo Gedeón no quiere entrarle, y bueno, él le insiste, y bueno, finalmente él le pone pruebas a Dios. Si tú haces que en la mañana el rocío caiga en el velloncito que voy a poner a la puerta de la casa, y el velloncito está mojado y el piso está seco, y luego Dios se lo hace, y luego dice: no, pero ahora lo quiero al revés, y quiero que el piso quede mojado totalmente y que el velloncito esté seco, y Dios lo hace. Y tú dices: bueno, qué curioso, ¿no? Cómo Dios está cumpliendo caprichos. No es eso. Está dejando ejemplos, está dejando enseñanzas. Nos está hablando, por ejemplo, de que no andes pidiendo señales que tienen que ver con lo que tú deseas. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente ha seguido el ejemplo de Gedeón y dice, está parado en una esquina donde hay un sitio de taxis, y entonces dice: Señor, si Rebeca va a ser para mí, que pase un coche verde en este momento? Y abre los ojos y hay como 10 coches verdes, ¿no? Y uno pasa y dice: es la voluntad de Dios. Dios me cumplió mi señal. Hermano, debes entender algo. La señal que pide Gedeón no tiene que ver con lo que Dios le llamó a hacer. Así que no le facilites las cosas a Dios para darte una señal a tu conveniencia, porque eso es un ídolo en tu corazón que te va a desviar de la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de aquel hermano que quería ser guiado por Dios a través del dedómetro? ¿Sí? Que abría la Biblia y ponía el dedo.
Y le dice a Gedeón, mira, ¿ves el campo cómo está lleno? Sí. Dice, bueno, yo te lo voy a entregar en tu mano. Dice, así que convoca a Israel para que vengan los hombres de guerra. Y entonces él llama, convoca a las tribus de Israel y se juntan 32,000 soldados. Comparado con los cientos de miles de soldados que había enfrente, eran nada. Pero bueno, 32,000. Bueno, pues algo se puede hacer, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, mira, son muchos. Así que háblales y diles, aquel que tenga miedo de la guerra, de la espada, aquel que tenga su corazón apocado, que se quede, que se vaya a su casa. Y vámonos, que se regresan 22,000. Y solamente se quedaron 10,000. Y Dios dice, aún son muchos. No vayas a creer que tu mano te libró de tus enemigos. Y yo quiero que no quede duda de que fui yo quien te libró de las manos del enemigo. Así que llévalas al torrente y diles que beban agua. Y ahí yo te voy a mostrar quiénes son los que van a hacer contigo la salvación de Israel. Y entonces los lleva al torrente y les dice, obsérvalos, diles que beban agua. Y dice que muchos llegaban, ponían sus manos en la tierra y se acercaban al arroyo con su boca y bebían directo del arroyo. Pero otros, dice que tomaban el agua con sus manos, hacían así su cucharita, su jicarita, y la llevaban a su boca y la bebían de su mano. Y de los hombres que hicieron esto, solo fueron 300. Así que 9,700 se inclinaron a beber el agua del arroyo, y Dios les dijo, regrésalos a casa. Y quédate con los 300 que llevaron su agua a la boca. Y tú dices, ¿y por qué Dios escogió esta señal? ¿Por qué Dios les determinó de esta manera? ¿Cómo es que Dios escogió quiénes estaban listos para ser salvación a Israel y quiénes no? Bueno, es una historia muy bonita, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué pasa si viene el enemigo y tú estás tomando el agua así, agachado? Estás completamente expuesto, es vulnerable contigo. Tú no te descuidas, tú no te agachas, tú no pones tus ojos en otro lado, tú te mantienes alerta, tomas el agua, la llevas a tu boca, pero siempre estás atento. Hermanos, ¿qué es lo que esto representa? A aquella gente que tiene una visión clara de lo que Dios quiere hacer, esa visión se llama fe, andamos por fe, no por vista, así que lo que ellos estaban atentos para mirar, estar prefigurando la actitud de fe que debemos tener para pelear las batallas de Dios. ¿Cómo le llama Dios a las batallas del cristiano? La buena batalla de la fe. Alabado sea Dios. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, todos tenemos que enfrentar al enemigo, pero debemos tener una actitud de aquel remanente, de aquellos 300 hombres que se quedaron con Gedeón. Y luego Dios le dice a Gedeón, no les des espadas, dales una antorcha. Y bueno, un poquito antes de esto, Dios les da el sueño a los enemigos. Y los enemigos comentan entre sí, y Gedeón manda un espía y escucha que lo que están platicando los soldados del ejército enemigo. Y dice, soñamos como Gedeón era utilizado por Dios para destruirnos. Y esto sembró temor en el corazón de ellos. Y viene el espía y le dice a Gedeón eso.
Y bueno, todavía Gedeón tiene en su corazón reservas, pero cuando llega el momento en que él tiene a solo 300 hombres para vencer a decenas de miles de enemigos, hermanos, era algo imposible. Pero a estas alturas Dios ya le había dado a Gedeón una visión clara, una fe que lo llevara a la victoria. Gloria al Señor. Y quiero que notes, les da una antorcha en una mano, la antorcha la enciende, tiene fuego, así que una mano está ocupada con la antorcha. La otra mano toma un cántaro, una vasija de barro, y con ella cubre la antorcha, para que no se vea la luz de la antorcha. Entonces lleva sus dos manos ocupadas, una mano con la antorcha, otra mano con el cántaro. Y entonces, siendo 3 naciones las que están en su contra, él hace una separación de los 300 hombres en 3 grupos de 100 hombres. 100 hombres están con Gedeón, 100 hombres están con otro y 100 hombres con otro. 3 grupos de 100 hombres metiéndose en el campo enemigo. No llevan más que una antorcha encendida y un cántaro, y se meten en medio del campamento donde están todos dormidos sus enemigos. Y a la señal de Gedeón, y grita: por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. En ese momento todos deben romper sus cántaros y dejar la luz de la antorcha y agitarla y gritar: por la mano de Jehová, y por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Y entonces ellos se meten, se distribuyen en los campamentos, 100 hombres distribuidos ahí entre todos los soldados, todos están ahí dormidos, descansando de la noche, y de repente oyen quebrar el cántaro. ¡Pah! Primer estruendo los despierta, y cuando ellos despiertan ven las luces moviéndose y el grito de ellos diciendo: por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Ellos están todos adormilados, se despiertan, agarran sus espadas y empiezan a tirarle a lo que se mueva, y se matan entre ellos. Gloria a Dios. Y una vez que ya ellos acabaron consigo mismos, entonces Gedeón y sus hombres persiguen a los que quedan vivos, y es una victoria maravillosa. Y allí hay para nosotros una enseñanza. Tú sabes que esta figura de estos 32,000 hombres que se convierten en 10,000 y luego en 300, nos está hablando de los tipos de cristianos, ¿verdad? Aquellos que dan fruto a 30, a 60 y a 100. Aquellos que son remanentes, que están hablando de un grupo de personas que están llamados a la guerra. Gloria a Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la posición que la iglesia debe tener? Yo os envío como ovejas delante de lobos. Sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Dios está llamando a gente que tenga determinación, compromiso. Alabado sea Dios. Pero hay gente que tiene temores en su corazón. Dice: es que seguir a Jesús es muy difícil. Es que eso va a significar que yo tenga que dejar a mis amigos, que me señalen y que me separen del resto. Y yo me siento muy lastimado por esto. Y bueno, estoy en el culto y bueno, pues estoy rodeado de puros cristianos, y ahí yo cierro mis ojitos, levanto mis manos, y soy un remanente de paz. Soy de aquellos cristianos que les gusta la fiesta y estar en el culto, pero que no están dispuestos a librar las batallas de Dios. Dios les dice: regrésense. Gloria a Dios.
El grupo se reduce a 10,000. Estos eran hombres valerosos que no le temían a la batalla. Y parecía que esto era suficiente, pero Dios dice, son demasiados. Dios no va a librarte por espada ni por ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que lo que Él necesita es hombres que estén dispuestos a todo. Así que si hay condiciones en tu corazón y dices, yo sigo a Jesús, pero si no me da esto, pues ya no le entro. ¿Sí? Si no me da a la mujer que yo quiero por esposa, pues ya no le entro. Pero es filistea, no importa, es la que yo quiero. Y empieza a haber diferentes condiciones en el corazón de la gente que les limita para ser de aquel grupo de vencedores que Dios está preparando. Así que, bueno, este remanente de poder, porque es un remanente que está dispuesto a la guerra, que tiene deseos de ir por la victoria, pero no tiene una entrega total, sino tiene reservas en su corazón, tiene condiciones en su vida, camina pero hasta cierto punto, después de allí ya no se atreve. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que Dios separa al grupo de los 300 y estos son los fieles. Este es el remanente de presencia, es el remanente que camina con Dios, que tiene en su corazón como prioridad estar delante de Dios, saber que Él va delante de ellos y que lo que ellos van a hacer es a caminar en fe para obtener la victoria que ya Cristo, su capitán, ganó. Alabado sea Dios. Y bueno, cuando nosotros vemos este remanente, vemos la victoria que Dios les da. ¿Y qué tienen en su mano? Un cántaro y una antorcha. Y hermanos, debemos entender que Dios tiene para nosotros dos elementos indispensables para que nosotros ganemos las batallas de Dios y establezcamos el reino de Dios. Y esto tiene que ver, por un lado, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es indispensable para poder caminar en la voluntad de Dios. Y esto se llama gracia. La gracia va a emanar de la palabra de Dios como un poder transformador que te va a llevar a ser semejante a Cristo. Eso tiene que ver con madurez, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con transformación de nuestra vida. La gracia es el poder transformador. Es el poder que Dios nos da para que venza nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona por la gracia en la debilidad nuestra o en nuestra limitación humana. Gloria a Dios. Y por otro lado tenemos el fuego, y lo que tenemos allí es la unción, el poder del Espíritu Santo. Dos poderes indispensables en la vida cristiana: la gracia, que tiene que ver con tu carácter, y la unción, que tiene que ver con la habilidad que Dios entrega para que tú venzas al enemigo. Alabado sea Dios. Tenemos unción y tenemos gracia y unción. Tenemos entonces el respaldo de Dios en los dos aspectos. Cristo es el autor de la gracia, pero Cristo fue ungido de Espíritu Santo. Así que si Cristo necesitó la unción, ¿por qué tú no la necesitas? Es indispensable, es imprescindible el contar con la unción. Yo conozco cristianos que son bautistas, que son presbiterianos, que son metodistas. Son cristianos, han nacido de nuevo, tienen la gracia de Dios, pero no tienen una vida sobrenatural porque les falta la unción. Gloria a Dios. En el proceso de restauración Dios trae derramamiento del Espíritu Santo y por tener en cuenta el día de Pentecostés se les llama pentecosteses,
pero es la gente que recibió la unción. Gloria al Señor. Y el gran problema es que se fueron de un extremo y se fueron del otro extremo, y unos estaban en la pura gracia y otros estaban en la pura unción, y ninguno de los dos estaba teniendo balance. ¿Qué está haciendo Dios? Está trayendo balance. Está trayéndonos a ser ese remanente de la presencia de Dios, donde vamos, Dios va con nosotros. Donde estamos, Dios está. Y Dios obra a través de esos 300, de ese remanente de su presencia. Alabado sea Dios. Bueno, ese es un caso precioso, que es el caso de Gedeón. Y luego tenemos a otro juez que Dios levanta, que es Tola. Ahí está en Juez 10, en Jueces 10:1. Y entonces ahí encontramos a un juez más, Tola. Ay. Y después de Abimelech, levantóse para librar a Israel Tola, hijo de Púa. Gloria al Señor. Y dice, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y entonces ahí estamos viendo a un juez más. Y después tenemos otro más. Aquí se menciona Abimelech. Abimelech no era del pueblo de Dios. Abimelech no tenía que ver con Israel. Era un enemigo de Israel. Así que está tomando solo una referencia de Abimelech. Pero del lado del pueblo de Israel, Dios está tomando a alguien de la tribu de Efraín. Gloria al Señor. Después tenemos en Jueces 10, el versículo 3, tras él se levantó Yair, Gaaladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Así que vemos a Yair, otro de los que Dios les suscitó o les levantó para que ellos pudieran ir recuperando todo aquello que se perdió cuando ellos se apartaron de Dios. Y luego, después de Yair, vemos a Jefté en el capítulo 11, el versículo 1, dice la Escritura, existía entonces Jefté, Galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, el cual había engendrado Galad. Y es muy interesante como Dios no está descartándolo por sus antecedentes, ¿verdad? ¿Quién era su mamá? Pues era una ramera, era una prostituta. Y bueno, Dios lo escoge a él y lo usa. Y esto, hermanos, nos está mostrando la fidelidad de Dios y cómo Dios está escogiendo a quienes va a usar para que el pueblo de Dios pueda volverse a los caminos de Dios. Y dice, diciéndote, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres bastardo. Además, era bastardo. ¿Qué quiere decir? Su padre, como lo tuvo con una prostituta, su padre no reconoció su paternidad. Entonces él era un bastardo, un hijo ilegítimo, un hijo fuera del matrimonio. Estos inconvenientes tenía Jefté, pero Dios lo levantó y le dijo, no vas a heredar allá con tu padre, no eres llamado a este tipo de bendiciones, yo te voy a llamar para liberar a mi pueblo, para juzgar a mi pueblo. Y acuérdense, los jueces juzgan, los jueces examinan, los jueces analizan y establecen justicia. Dios levantó jueces para que ellos conocieran la justicia, conocieran los mandamientos de Dios, para que ellos se volvieran a Dios y vivieran en sus principios de sabiduría. Pero ellos se volvían y consideraban más atractivas las tradiciones de los pueblos vecinos
que el poder conservarse en la pureza de la verdad. Los jueces tenían el propósito de establecer la justicia, de restaurar al pueblo en los caminos de Dios. Aleluya. Y bueno, después de Jefté, nosotros vemos a Ibsán, Jueces 12, el versículo 8, dice la Escritura: después de él juzgó a Israel Ibsán de Betlem. Este era de Judá y era de la ciudad de David, era de Belén. Y dice, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Entonces, Ibsán fue otro de los jueces que Dios utilizó para tratar de que Israel se conservara en la voluntad de Dios, en el orden de Dios. Después, en Jueces 12, versículo 11, dice, después de esto juzgó Israel Elón, Zabulonita, de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel 10 años. Entonces, aquí tenemos al 10º de los jueces. Y después, en el capítulo 12, versículo 13, dice, después de esto juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Todo esto, hermanos, son datos que tienen para nosotros alguna enseñanza, son parábola o ilustración de cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Pero bueno, no nos vamos a detener a mirar esto porque no es el caso de este estudio, pero está allí y debes saber que está allí para tu bien, para tu enseñanza, para tu admonición. Alabado sea Dios. Y luego dice el 12º, Jueces 13, versículo 24. Y este juez, también tiene más datos acerca de su vida. Y dice, y la mujer parió un hijo y llamóle por nombre Samsón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y hermanos, Samsón es otro de los jueces del cual se dan más detalles a través del libro de los jueces. Es el último de los jueces que Dios le da a Israel, es el último que se menciona en el libro de los jueces. Y Samsón es hijo de Manoa, y Dios se le aparece, Dios le da el llamado, él pues es usado por Dios, y es una figura de aquellos hombres de Dios que, empezando bien, se desvían del camino. ¿Y cuál es uno de los distintivos de Samsón? Es la falta de madurez. Desde el principio se vio que era medio caprichudo. Se enamora de una filistea y entonces le dice a sus papás, vayan y pídanmela, porque esta es la que me gusta a mí. Y sus padres le dicen, pero ¿qué no hay mujeres en Israel? Porque tienes que escoger a una de un pueblo extranjero. Dios dijo que no. Él dice, pero es que esa es la que llenó mi ojo. Y entonces los padres de alcahuetes van y hacen la reunión formal para que le concedan la mano de la muchacha filistea a Samsón. Y entonces Samsón está feliz de la vida, pensando, pues ya se celebran la boda, se hacen las nupcias, y entonces después de eso pues viene la noche de bodas, y viene él contentísimo para decir, pues ya ahora voy a estar con la mujer que yo amo, y resulta que llega y sus papás ya la dieron a otro, a un filisteo.
Y entonces Samson se enoja mucho. Y hay un texto muy interesante que dice que cuando esto pasó, déjenme encontrar el texto. Dios nos llevó a pecar, pero Dios va a utilizar nuestras derrotas para enseñarnos cosas importantes que nos permiten después caminar en victoria. Gloria al Señor. Aquí Él tiene decepción de esta situación y bueno, hay muchas cosas, muchos detalles, un cachorro de león que Él le rompe la quijada y obtiene un panal de miel de dentro de la boca del león y luego hace una parábola de esto. En fin, hay muchas cosas ahí que son muy preciosas de considerar. Pero el asunto, hermanos, es que Él se enoja contra el pueblo enemigo de Dios. Y entonces se convierte en el Salvador. Primero arranca las puertas de la ciudad. Luego atrapa 300 zorras. Y en la cola de las zorras les pone lumbre, les ata un mechero, les prende la mecha. Las zorras salen despavoridas por todos lados hacia sus lugares y entonces van quemando las cosechas de los filisteos. Y entonces acaba con todos los sembradíos de los filisteos. Y después otra vez, ahí viene Sansón de terco y se enamora de otra mujer filistea que se llama Dalila. Gloria a Dios. Y allí pasan cosas. De tal manera que él, por no ser un hombre consagrado a Dios, íntegro delante de Dios de su corazón, sino andar jugando un papel de listo, sin un compromiso completo, con un pie afuera y un pie adentro, y siempre coqueteando con los filisteos. Hermano, él cae. Y finalmente él le dice a Dalila cómo es que él pierde su fuerza. ¿Tú te imaginas a Samson así bien musculoso, bien atlético, así salido del gimnasio, así embarrado de así todo, para que
y finalmente sucumbe ante los filisteos. Lo atan, él ya no tiene fuerzas, lo llevan a su palacio, se mofan de él, se burlan de él, le sacan los ojos y lo encierran. Y cada año, en la fiesta de su dios Dagón, ellos lo sacan para mofarse de Israel. Imagínate la burla que esto significaba, la derrota de Samsón, siendo un hombre escogido por Dios, pero viviendo una vida sin consagración. Está siendo ahora objeto de mancha y de vergüenza para Israel. Pero ahí está metido en la mazmorra, ciego, tiene un lazarillo que lo lleva de aquí para allá, y lo llevan a sus fiestas y hacen burla de Dios. Y llega el momento en que Samsón llega al punto de quiebre y ora a Dios. Él dice: Señor, yo te fallé, y se arrepiente, le pide perdón y le dice: Señor, devuélveme la unción, dame aquello que tú me habías dado al principio. Y entonces es el tiempo de la fiesta, se juntan todos los filisteos en el palacio, están celebrando a su Dios, y entonces sacan a Samsón para burlarse de él. Y Samsón le dice a su lazarillo: llévame a las columnas que sostienen el edificio. Y son dos columnotas que están ahí tremendas, y entonces el lazarillo lleva a Samsón ahí, toda la gente ahí emborrachándose y festejando y blasfemando contra Dios, y entonces él recibe la unción, y entonces toma las dos columnas y las empuja, y entonces todo el edificio se viene abajo. Se muere Samsón, pero se mueren todos los príncipes de los filisteos y todos los enemigos que estaban a la cabeza del pueblo enemigo de Dios, de los filisteos. Se destruye el templo de Dagón, se acaba el poder de los filisteos sobre Israel. Y dice la Biblia, quiero que veamos ese texto para ver cómo lo dice. Y dice aquí la escritura, versículo 29 del capítulo 16. Dice: asió luego Samsón las dos columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón: muera yo con los filisteos. Quiero que notes esto. Y estribando con el esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. ¿Te acuerdas que una vez tomó una quijada de un asno? Y con ella, ¡bum!, cientos de filisteos. Con una sola quijada de asno. Bueno, pues aquí él no está matando a cientos. Dice, mató a muchos más cuando él murió que todos los que mató cuando él vivía. Hermano, la muerte de uno es la clave de la victoria. Cuando nosotros por fin morimos a nuestros propios apetitos, deseos y proyectos, y por fin nos entregamos a Dios y le decimos, yo muero para mí mismo y ahora usa mi vida. Dice, mató a muchos más muriendo que a todos los que mató en todo su ministerio cuando él vivía, cuando él estaba sin consagración, viviendo su propia vida, pero teniendo la unción de Dios.
Bueno, bendito sea Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que tiene unción, que ora y la gente sana, que pide por diferentes cosas y Dios responde, lo cual no es garantía de que este hombre esté en la voluntad de Dios. Simplemente es un Samson que tiene una unción porque Dios le dio un llamado y que está viviendo de la unción, pero no está cumpliendo la voluntad de Dios. Así que si alguien dice, bueno, yo hago esto mal y hago esto otro mal y de todos modos oro y Dios me responde y Dios sana y Dios obra milagros, pudiéramos estar pensando que estas cosas están mal, o que están bien más bien, pero están mal. Hermano, el hecho de que Dios, que tú ores por un enfermo y sane, no significa que tu vida está bien. Significa que Dios es fiel. Y que Dios te está respaldando. Pero no está respaldando lo que tú haces mal, sino está respaldando lo que tú hablas en nombre de Dios. Así que cuando tú ves, es que fulano tiene 4 matrimonios y va en el 5º y ora por los enfermos y sanan, ¿quiere decir que Dios aprueba todo este tipo de vida que él lleva? No. Quiere decir que Dios lo llamó para hacer algo que él está haciendo. Cuando él lo hace, Dios obra, pero que eso no es garantía de que su vida está correcta. Lo mismo que le pasó a Moisés. Dios le dijo, habla a la roca y yo haré que la roca eche sus aguas. Y Moisés llega enojado y golpea la roca una y otra vez. Y salen aguas. Y el pueblo sacia su sed. Pero Dios le dice a Moisés, por causa de lo que tú hiciste, de haberme desobedecido en esa manera, tú no entrarás en la tierra prometida. Tú no heredarás con el pueblo. Así que establecerás a Josué en tu lugar y él llevará al pueblo a heredar la tierra. Y tú te quedarás de este lado del Jordán. Aquí morirás. Hermano, a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, los juzga Dios. Y muchas veces el pueblo de Dios hace juicios injustos, porque no conoce cuáles son las verdaderas situaciones entre Dios y ese ministro. Pero, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos conservarnos en la visión y tener claridad en nuestro corazón cuando vemos que Dios no solamente está respaldando con obras su ministerio, sino que Dios se está manifestando en su vida personal. ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu. Alabado sea Dios. Son enseñanzas preciosas que espero que queden claras en tu corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Oh, no había visto el reloj. Disculpen por el tiempo que tomé, pero lo que quiero que quede claro, hermanos, en cuanto a este tiempo de los jueces, es que tiene muchas enseñanzas del tiempo de la restauración. Cristo ya viene pronto. La iglesia debe de ser el reino de Dios y debe establecer el reino de Dios. Y ha pasado un tiempo de jueces, ha pasado un tiempo de Dios levantando hombres, grandes hombres de Dios, que han servido de instrumento de Dios para salvación de su iglesia, pero que la iglesia no ha sido restaurada al modelo de Dios. Siguen viviendo de lo que aprendieron de determinado hombre de Dios y se quedan allí y se vuelven calvinistas, luteranos, se vuelven de Oral Roberts y de Billy Graham y de todos los hombres de Dios que Dios ha levantado, poderosos, pero que todavía la iglesia va en camino y todavía necesita soltar diferentes cosas que Dios está haciendo. Dios está restaurando el ministerio quíntuple. Dios está restaurando su modelo divino. Dios está restaurando el equipo ministerial. Dios está entonces restaurando a la iglesia
para que la iglesia llegue a ser conforme al modelo de Dios. Que deje de ser una organización para que vuelva a ser un organismo. Para que deje de depender de las estructuras que el hombre arma para tratar de controlar las cosas, y que Dios vuelva a ser cabeza de la iglesia y los ministros vuelvan a ser la mano de Dios. Aleluya. Bueno, hay tanto que aprender, ¿verdad? Dios me los bendiga. Ten una rica comida, ten una semana llena de victoria. Y bueno, esta semana yo voy a ir a visitar una iglesia, y después la siguiente semana voy a ir a visitar a otra iglesia, y tenemos las clases para pastores, y vamos a tener el sábado 14, es 14 de febrero, el sábado 10, ok, el sábado 10 de febrero vamos a tener clase de servidores. Necesitan anotarse, por favor, conmigo. Yo tengo una lista de los que yo creo que deben de estar ahí, pero tú necesitas compromiso. Decir, heme aquí, envíame a mí, y no decir, heme aquí, envíalo a él. Amén. Así que acérquense y anótense. Todos los que quieran servir al Señor son bienvenidos, y lo que quiero es ayudarles, es darles herramientas para que ustedes puedan ser entrenados en el servicio de Dios. Las clases van a ser va a empezar a las 11 y va a terminar a las 2. La reunión va a empezar a las 11, va a terminar a las 2. Dios me los bendiga, hermano.